a mostrar la diapositiva del día de hoy. Hoy vamos a hacer únicamente un trabajo. Necesito que me digan ustedes, a ver, teníamos ya lo que era la sumatoria de lo que íbamos a utilizar o no. Ya había dicho que íbamos a evaluar en este segundo parcial. Aún no, licenciada. No, ok. No, licenciada. Ok, eso vamos a hacer el día de hoy. Para este día tenemos esta frase de Montesquieu que nos indica que para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. Esto es una reflexión bastante importante en estos días, ya que nos damos cuenta de cuando tenemos todas las personas que están postulándose para algo, ¿verdad? Ahorita que se están postulando, están a la par de la gente. Después que ya tienen el lugar que ellos necesitan, se les olvidó esa parte, ¿verdad? Y empieza a crecer o a acrecentar parte de esta filosofía que ellos se sienten que están encima de todos, sin tener la mínima sensatez de que ellos están ahí, porque en algún momento las personas confiaron en ellos para poder colocarlos en el lugar que les corresponde. ¿Qué creen ustedes acerca de esta reflexión? Dime, Darío. Buenas tardes, licenciada, qué gusto saludarla. Gracias. Primero que todo, sí, yo creo que tal vez Montesquieu, con esa frase que dice que hay que estar a la par de la gente para no, o sea, para ser grande hay que estar a la par de la gente, tal vez podríamos enfocarlo en lo que en la actualidad llamamos liderazgo. ¿Por qué liderazgo, licenciada? Porque liderazgo son las personas que pueden influir en la mente de los demás sin necesidad de anteponer la fuerza, ¿verdad? Entonces, un buen líder siempre va a influir y siempre va a estar a la par de las personas, solamente. Muchas gracias, tienes toda la razón. Aquel buen líder es aquel que está trabajando a la par tuya, enseñándote lo que necesita de tu parte, ¿verdad? No el que te somete y te grita porque no haces las cosas correctamente. Tienes toditita la razón. Gracias, Darío. Lucía, por favor. Muy de acuerdo, ¿verdad, licenciada, con lo que dice Darío, que eso es lo que es un líder, ¿verdad? Pero lamentablemente en nuestra realidad, ¿verdad? En nuestra Guatemala es lo que nos hacen falta, ¿verdad? Buenos líderes que estén hombro a hombro, ¿verdad? Con el pueblo para poderlos sacar adelante. Ahorita, como usted bien nos decía, ¿verdad? Se miran en toda la publicidad, ¿verdad? Que sacan tanto en las redes como en la televisión, que andan abrazando a las personas, tal vez a las personas que acaban de venir, a los campesinos, ¿va? Que acaban de venir de su guatal, porque así les dicen, así se les llaman a su área de trabajo, a su tierrita, que acaban de venir hasta sudados, y a ellos los abrazan y no les importan. Claro, tal vez después cargan su Lysol, ¿verdad?, en el carro y se echan, ¿verdad? Pero sí, en lugar de trabajar hombro a hombro con las personas, ahí sí que lamentablemente esa es nuestra política. Solamente, licenciada, gracias. Muchas gracias, Lucía, muy amable. Sí, la verdad es que no todas las personas son así, ¿verdad? No vamos a generalizar. Hay personas que en realidad tienen mucho valor y son bien humildes. Entonces, estas personas sí es bueno que se mantengan en los lugares donde siempre van a apoyar y van a poder ayudar de una forma correcta cuando las personas solicitan de ayuda de parte de ellos, ¿verdad? Bueno, déjenme contarles. Primero quiero felicitarlos. Las exposiciones estuvieron muy, muy buenas. A mí me causó bastante alegría saber la forma de cómo se expresan. Y esto es lo que en realidad nos va a servir a nosotros de aquí en adelante, ¿verdad? Expresarnos
sin vergüenza, de una forma muy clara, decir exactamente lo que necesitamos. Fueron pocas las personas que leyeron los textos de lo que hablaron. La mayoría lo hizo de lo que se le quedó y eso es lo que tiene que hacer. Cuando usted va a manejar un tema, tiene que hablarlo con un lenguaje de que usted lo entendió y de esa forma, de una u otra forma, claro que van a haber errores y van a haber cositas que se van a escapar, pero ni el mejor orador del mundo se le escapan, ¿verdad? Pero estuvo muy buena la exposición, muy buenos oradores los que eligieron. Las diapositivas también, en algunos casos, sí quedaron un poquito cortas de información, ¿verdad? Porque tenían más ilustración, pero muy bonitas. A mí me encantó muchísimo esta actividad y se va a ver reflejada en la nota que ustedes van a tener. Para los temas de la evaluación del segundo parcial, tenemos las diapositivas, una de dos de dos, que son los elementos del Estado, que fueron los que la clase que les dio el licenciado Pedro. Y las diapositivas 3 de 2. Esas diapositivas ustedes ya las tienen en el grupo. Eso no hay forma de que se hayan perdido esa información. Esas ya están en el grupo. Luego necesito las diapositivas del Estado unitario, el Estado compuesto, el Estado federal, la Confederación de Estados, la ONU, el derecho internacional, el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Comunidad Británica de las Naciones. Estas las voy a subir, que son las que ustedes van a utilizar. Estos temas vienen en el examen, pero yo vi unas diapositivas de estos grupos y están pequeñas, entonces no hay mucha información en la que se les pueda, que ustedes vayan a creer que es demasiado lo que tienen que estudiar, sino que está bastante acorde a lo que hemos estudiado anteriormente. Entonces, los representantes de estos grupos se encuentran ahorita. Buenas tardes, licenciada. Sí, yo soy del Derecho Internacional. Nuestro grupo realizó esas diapositivas. Bueno, yo las hice. Ok, muchas gracias. Hola, licenciada, buenas tardes, compañeros. Hola. Yo soy el coordinador del grupo 15 que teníamos a cargo lo de la ONU. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciada. Hola, licenciada. Yo soy del Estado unitario. Muy bien. Mis diapositivas son las del Estado de la Ciudad del Vaticano. Perfecto. Yo soy el coordinador de la Confederación de Estados. Muy bien. Me falta el compuesto y me faltan la Comunidad Británica. Buenas noches, licenciada. Dime, buenas noches. Comunidad Británica, licenciada. Ok, entonces solo nos falta el estado compuesto. Nuevamente, buenas tardes, licenciada. José Manuel, si no estoy mal, está conectado, pero está en una actividad laboral. Sin embargo, usted dice a dónde la subimos y con gusto, licenciada Hamilton o yo la vamos a subir. Oye, no tenga pena. Ah, ok. Ah, son las de Hamilton, sí. Perfecto. Sí, ok, correcto. Entonces, muchas gracias, Darío. Entonces, estas diapositivas las vamos a subir y eso es lo que vamos a estudiar para el examen. Miren que les estoy dando desde el día de hoy, porque el día de hoy lo que vamos a hacer es a trabajar una actividad de el espíritu de las leyes. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Tenemos el segundo parcial, 10 puntos de la exposición, 5 puntos del esquema que van a hacer el día de hoy de el espíritu de las leyes y 5 puntos del resumen del espíritu de las leyes. Esto da un total de 20 puntos más 20 puntos del parcial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada, muchas gracias. Gracias, licenciada. Ok. Sí, gracias, licenciada. Perfecto. Esto es con el afán de que ustedes suban sus notas y aparte de eso, yo siento que aprenden mucho más a que lo estén escuchando a uno porque yo igual soy estudiante y yo tengo mucho que hacer, entonces yo me pongo en las clases y me pongo a hacer otras cosas.
Entonces es bien complicada tener una educación de esta forma, entonces se aprende muchísimo teniendo a la par lo que uno está desarrollando. En el caso de las exposiciones, yo creo que el tema a ustedes les quedó perfecto del tema que hablaron, ¿verdad? Y donde hicieron la infografía, igual, creo. Y eso espero, ¿verdad? Que si van a venir estas preguntas. Ok, ahorita te lo vuelvo a colocar, Jamie. Entonces, lo que necesito es que ustedes aprendan a hacer un buen resumen, porque cuando yo les solicito alguna de estas informaciones, lo que hacen es agarrar un copy-paste y pegarlo, y no se trata de esto. Entonces, nos vamos a dar la tarea el día de hoy de hacer un esquema de cómo hacer un resumen. Eso tiene pocos pasos. Entonces van a hacer el esquema y lo van a hacer con el espíritu de las leyes. Por eso les puse 5 puntos al esquema y 5 puntos del resumen del espíritu de las leyes. Cuando usted está haciendo el esquema, usted va a estar colocando las oraciones, las palabras claves que usted va a utilizar en el resumen. Y luego solo sube su resumen y ya está. ¿Esto para qué les va a servir? Para hacer sus tesis. Es importante que ustedes empiecen a desarrollar la forma correcta de cómo hacer un resumen, porque siempre lo tratan de hacer en copy-paste, entonces ahí es donde se dan muchos problemas ya de plagios de las tesis, ¿verdad? Entonces ustedes desde siempre tienen que aprender a hacerlo. Necesito que me digan si han entendido hasta el momento cómo vamos. Sí, licenciada. Solo con una pregunta de cuántas páginas va a ser el resumen. Ya, ahorita vamos a ver, Sheila. Dime, Joel. Licenciada, buenas tardes. Buenas Solo tardes. una pregunta. En este caso es un esquema y un resumen del Ajá. tema que nos dijo, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Para servirte, dime, Judith. Disculpe, licenciada, acabo de ingresar a la clase, no oí bien lo que me va a dejar de resumen, escuché. Ah, ok. En el transcurso de la clase vas a seguir escuchando. Dame un segundito, si no, yo luego te explico. Ok, ¿qué vamos a hacer para servirte? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes les voy a colocar aquí pasos para hacer un esquema. Aquí están los 6 pasos. Este tiene 6. Entonces, número 1, leer todo el texto prestando mucha atención. Es lo primero que tienen que hacer. El espíritu de las leyes creo que tiene 3 hojas, 3 páginas nada más, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuántas tiene? Tiene 4, licenciada. Ok, vamos a ver. Vamos a buscar de una vez. Sí, 4. Okay. Sería teoría de las formas de gobierno, teoría de la separación de los poderes, influencia de la geografía y el clima en las formas de gobierno, análisis de las leyes y su aplicación en diferentes países. ¿De qué me hablas? Serían los capítulos de el espíritu de las leyes. ¿Dónde lo estás viendo? En un resumen que yo tengo, Linda. Ah, ok, es que, no, mira, lo tienes que hacer de las 4 hojas que subí. Ah, okay. Pero es que, saben que a veces, por eso es que a veces nos perdemos, porque yo me pongo a leer el texto y luego no encuentro lo que a veces me colocan. Entonces digo, pero ¿de dónde lo sacan? Porque tratamos de ponerles el más resumido para que ustedes les dé tiempo de leer lo que necesitan saber acerca de ese tema, ¿verdad? Entonces, este que tenemos, el que tú me dijiste está perfecto, pero sería leer mucho más. Entonces, se van a complicar más.
Luego tenemos que localizar la idea principal. Cuando usted va a leer todo el texto, usted se va a dar cuenta de cuál es la idea principal. Voy a copiarles esto en una diapositiva para que tengan ustedes todos los pasos directamente en el esquema y así no haya ninguna pérdida, ¿verdad? Que todos van a tener diferente contexto en esto. Ok, aquí tenemos, lee todo el texto prestando mucha atención. Número 2, localiza la idea principal. Número 3, subraya y anota los conceptos importantes. Número 4, clasifica las ideas en principales y secundarias. Siguiente, relaciona las ideas entre sí. Cuando usted va a relacionar aquí las ideas entre sí, es elaborar oraciones de forma afirmativa, ¿verdad? Y luego vamos a plantear un primer borrador. Esa sería la última parte. Cuando usted va a plantear el borrador, ya está haciendo el resumen. En este caso, vamos a trabajar con esta. Vamos a leer. Aquí habla de Montesquieu y habla de el ensayo de la corte política histórica que se dio a las famosas cartas persas. Entonces, las cartas persas sería una idea principal. Montesquieu sería otra idea principal, ¿verdad? Esto se realizó en Francia. Francia sería una idea secundaria, ¿verdad? Porque sería la parte en donde se lleva a cabo. Entonces, aquí nos habla de las consideraciones que tuvieron sobre las causas de la grandeza y de la decadencia de los romanos. Nos habla también que el filósofo ilustrado en 1784 publica su obra de mayor repercusión, El espíritu de las leyes, y en esta expone su teoría acerca de la existencia de un orden en el acontecer histórico y unas leyes que acondicionan la actuación humana. Según Montesquieu, los códigos legales y las instituciones que rigen la vida de los pueblos tienen una estrecha relación con condicionantes de carácter cultural, que serían las costumbres, la religión, el clima y la geografía. Entonces podemos poner como una idea secundaria la escritura de un libro o la exposición de un libro, ¿verdad? Llamado, de un ensayo llamado, y le ponemos el nombre. Luego te podemos también colocar como una de las ideas secundarias las reglas que determinan el comportamiento de los hombres. Después de que ustedes ya van leyendo, se van a dar cuenta que también habla de la división de los poderes. Entonces, esta parte es una idea principal. Y luego habla también de la forma de cómo eran tratados, ¿verdad? De una forma déspota. Entonces, eso también lo podemos poner como una idea secundaria. Y luego vamos a empezar a armar todas las oraciones correspondientes y ya vamos a empezar a hacer el resumen. Pero esto les va a ir saliendo a ustedes de una forma muy fácil si van escribiendo todas las ideas principales y las ideas secundarias, y luego al final lo van a tener que realizar de manera, ¿cómo podríamos decir? Descriptiva, ¿verdad? Elaborando las oraciones y al final terminando de organizar todas las oraciones, y ya solo van a buscar los conectores para llenar una oración con la otra y empezar a hacer su resumen de una forma ordenada. No sé si me entendieron esa parte. Sí, licenciada. Muchas gracias. Gracias. Dime, Ana María. ¿Diego? No, licenciada, perdón, se me levantó la mano. Está bien. ¿Diego? Disculpe, licenciada, igual se me levantó la mano. Ok, bueno, entonces podríamos empezar a hacer
Dime, Darío. Ligda, perdone la consulta. Esta actividad solo va a ser ahorita en clase. Yo le pregunto porque en mi caso todavía ando trabajando y ando conduciendo. Entonces no puedo. Ajá. Ok, no, yo se las... Ajá. Okay, Ajá, usted no la sube al tablero. Se las voy a dejar desde el día de hoy, porque ya no les puedo dar más información si no les va a salir un gran examen, ¿verdad? Porque todo punto dado tiene que ser punto evaluado. Entonces, ahorita ya no vamos a engrosar más el conocimiento para el segundo parcial, sino que vamos a tratar, ya tenemos temas suficientes para poder hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es esta actividad y vamos a iniciar desde este momento, porque ya vienen las vacaciones, entonces media hora que puedan leer el documento y empiecen a tomar las ideas o las palabras claves que necesitan para que lo empiecen a hacer. El último día para que ustedes lo suban va a ser, se los voy a poner así porque yo también estudio, entonces se los voy a poner para el domingo 10, creo que es, porque el lunes 11 de abril. ¿Cuándo es? Vamos a ver. Domingo 9. Domingo 9, licenciada. Ok, entonces para el domingo 9 voy a colocar que es el último día para subir tanto el esquema como el resumen. Solo voy a colocar una parte. Del mismo esquema tiene que salir el resumen. Entonces, en la parte de arriba usted va a poner todas estas directrices que le dejé en la diapositiva. Número 1, cuadritos o una tabla, o usted lo pone entre líneas. No sé cómo va a hacer usted su esquema. No tengo ni la menor idea de cómo lo vaya a hacer. Entonces, si usted quiere hacerlo, de forma donde pone una tabla, entonces va a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios donde usted va a escribir todas las palabras claves y todo lo que necesita. Esto sí, muy importante. Todas las palabras que usted va a colocar en el esquema, que serían los enlaces, usted me los va a poner con rojo en el resumen para saber de que sí los utilizó, ¿verdad? Esa es la única forma que yo necesito para poder lograr el enlace entre el resumen y el esquema. Dime, Dixon. Licenciada, buenas tardes. Bueno, entendiendo lo que usted nos dice, otra con lo del resumen, pero el resto del examen, usted dice que todas las diapositivas que usaron los diferentes grupos que pusieron, eso viene en el examen. Esas diapositivas, usted, cuando las compartan los compañeros, ¿esas usamos para estudiar o tenemos que agregar, no sé? No agreguen nada. Solamente, ustedes saben perfectamente que yo solo saco preguntas de lo que yo les doy a ustedes. Ok, esas diapositivas las voy a subir y de ahí mismo voy a sacar las preguntas. Ah, fantástico, esa era mi duda. Gracias, licenciada. De nada, Dixon. Dime, Hamilton. Buenas tardes, licenciada. Solo para ver si entendí la actividad que usted nos está dejando. Por ejemplo, bueno, a mi mente cuando hablo de esquema, viene a ser, ¿qué le digo? Por ejemplo, cualquier tipo de organizador gráfico, pero en este sentido tiene que ser en un documento de Word o puede ser, por ejemplo, en algún otro, digamos, programa para poderlo realizar, donde, por ejemplo, el esquema solo serían las palabras que vamos a estar buscando, a eso nos vamos a ir refiriendo, porque el punto 1, por ejemplo, lea, solo lo pondría yo como leer, paso número 1, leer el documento, por ejemplo, y ahí no hay nada más. Entonces, el esquema básicamente van a ser las palabras que uno encuentre, digamos, ahí dentro de la lectura, ideas principales y secundarias, y ya de último solo hacemos, digamos, en este caso, el resumen utilizando las palabras que usted nos indicó con color rojo, ¿verdad, licenciada? Ok, mira, sí, podría hacerte, voy a ver.
Perdón, pero mi pantalla está muy llena. Ahorita les digo. Si lo van a hacer en Word, que la mayoría de esquemas de esta forma, aquí solo se podría utilizar en Word, ¿verdad? Porque esta nos permite a nosotros escribir. No lo he visto en otra herramienta. Entonces, lo que yo les estaba diciendo es voy a insertar. ¿Cuántos pasos son? Creo que son 5. 6, Lida. No, porque el video dijimos que no entra, ¿no? 4. 4. Ok, perdón. Vamos a ver. Dame el primero. No lo tienen a la mano. No solo yo, ¿verdad? Ok, veamos. Tendríamos la idea principal, la clasificación, sí, son 4. Entonces voy a ingresar una tabla con 4 apartados donde yo voy a escribir. En la número 1, yo le voy a colocar ideas, la idea principal. En la segunda, le voy a colocar, clasifica las ideas principales y secundarias. En la parte secundarias. En esta parte de la idea principal podríamos poner el tema, que es el que estamos trabajando. Y las relaciones relacionarlas. Aquí es donde vamos a elaborar las oraciones de forma o de manera afirmativa. Y por último tenemos el borrador, ¿verdad? Entonces, aquí en la idea principal vamos a poner las leyes de Montesquieu. ¿Cuál es el espíritu de las leyes? Voy a poner otra. Voy a poner Pinocho. Luego, entre las ideas principales que yo tengo del cuento de Pinocho sería los personajes, que sería Gepetto, Pinocho, Pepe Grillo. Fígaro. El gato, ¿verdad? Salía Fígaro, el gato, sí. Fígaro Pepe Grillo. y el hada. El hada madrina. Y la nueva versión nos salen las personas del circo. El circo, sí. ¿Verdad? Entonces ahí ya tengo ideas principales y tengo personajes. Entonces la idea principal es la creación de un muñeco. Luego tengo, ¿qué más? El muñeco que quiere ser niño. El sueño del muñeco. También tenemos la frustración de Gepetto. ¿Cómo podríamos decirle qué le pasó a Gepetto? Según la última versión, él perdió a su hijo y por la pérdida, el dolor de Gepetto. ¿Verdad? Luego tenemos, bueno, ahí ya tenemos alguna. Entonces las vamos a relacionar entre sí. Vamos a relacionar que Gepetto sea un muñeco de madera por la ausencia
de su hijo. Ahí ya tengo el primer párrafo. Luego de Pepe Grillo, es un escritor que busca aventuras. Es un abogado que se retira y empieza, y su sueño es escribir. Entonces es un abogado, ok. Es un abogado que busca aventuras para poder escribir lo que ve, porque es lo que va encontrando en el camino, ¿no? Y luego tenemos el dueño del circo, se impacta por la forma de ser del muñeco de madera. Podríamos agregar una, que Pinocho no se sabe si es niño o muñeco, ¿verdad? Es un niño o un muñeco de madera. Aquí podemos hacer un contexto, ¿no? Ok, aquí ya tengo varias oraciones y ahora las tengo que relacionar todas. Entonces, aquí es donde yo voy a empezar a colocarlas. Puedo colocar en un pueblo muy lejano. En Italia fue eso, ¿verdad? En Italia se da todo eso. Exactamente. O sea, si le vamos a colocar ya el lugar, ¿verdad? Pero pongamos que no conocemos el lugar. En un pueblo muy lejano vivía un carpintero. Porque como ya me sé la historia, entonces ya le pongo lo demás, porque como ya he leído varias veces el trabajo, ya me lo sé, ¿no? En un pueblo muy lejano vivía un carpintero que que tenía habilidad en la elaboración de obras antiguas, porque él estaba haciendo la iglesia, ¿no? Tenía un hijo llamado, no me recuerdo cómo se llamaba, pongámosle Juan. Carlo. Carlo, ok. Llamado Carlo, el cual de manera inesperada falleció a merced de La guerra. de aviones bombarderos, ¿era? Bombarderos que estaban de paso por la guerra que estaba en el mundo. Gepetto se sentía triste y en un arranque quería recordar a su hijo y logró hacer un muñeco de madera. Entonces, aquí como ya tengo el borrador, esto mismo, si me hace falta algo, esto lo voy a copiar. Que este va a ser ya el resumen que yo voy a entregar, ¿no? Entonces lo voy a colocar abajo, voy a colocar resumen y lo voy a pegar. Yo voy a empezar a ver aquí en las ideas, tengo a Gepetto, tengo a Carlo, y entonces voy a empezar a colocarlo con letra roja.
porque está en mi esquema. Y luego tengo también el muñeco de madera. Todas estas son palabras claves que yo utilicé en mi esquema y ahora las estoy colocando para que sirvan para elaborar mi borrador o mi resumen. ¿Entendimos? Sí, Ligda, ahora sí. Sí. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. licenciada, gracias. ¿Sí? Gracias, Ok. licenciada. Gracias por el tiempo, licenciada, hoy sí. Gracias. No, a la Gracias, orden. licenciada. ¿Saben qué es lo que pasa? Que después, cuando nosotros vemos o solicitamos una investigación y no está bien elaborada y solo vemos los copy-paste, ahora hay muchos programas que hacen esto, ¿verdad? De buscar dónde se está dando el plagio. Entonces, sí nos da un poquito de problema. Emily, la 2 de 3 es la de los elementos de estado y sí está colocada en el tablón. Te voy a enseñar dónde. Vamos a ver. Licenciada, ¿Qué manda? perdone, es que he levantado mi manita, pero creo que no la he visto. Solo tengo una perdón. duda. Dime. En el documento se van las dos partes, ¿verdad? Mínimo de hojas. Fíjate que va a depender de las oraciones que tú hagas. Lo que sí es que, obviamente, si tú lo lees, te va a salir no te va a salir, bueno, no te va a salir tanto, ni te va a salir tan poco. Esa es la idea de hacerlo, porque el problema está que cuando yo les pongo un resumen, me hacen 2 hojas, pero de cosas repetitivas. Entonces, esto quiero que lo hagan bien hecho para que a ustedes les quede bastante de la información del espíritu de las leyes de Montesquieu, que nos da la oportunidad de conocer el sistema democrático que tenemos en la separación de los poderes, ¿verdad? El legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, esto es muy importante para que a ustedes les quede y les sirva para otras clases. En el de los elementos, para servirte, en el de, ¿cómo se llama? De los elementos, ya hicimos una tarea de esto, donde hicimos el mapa mental, ¿se recuerdan? Que el licenciado Pedro les dio esa clase. Sí, licenciada. Eso está puesta en el tablón. Ahí están esas diapositivas que serían las 2 de 2, que serían los elementos del Estado. Ese tema también ya lo desarrollaron ustedes con la elaboración del mapa mental. Que les dije mapa mental y me hicieron un mapa conceptual, ¿verdad? Pero eso después les explico. Pero está bien porque a mí me encantaron los que hicieron, entonces igual se los tomé como buenos. ¿Alguna otra pregunta? Ligda, ¿usted va a habilitar el espacio para subir las diapositivas de los grupos? Sí, ustedes las pueden subir al tablón o me las tienen que enviar a mí o se las envían a mi auxiliar. ¿Estás por allí, Madeline? Así es, buenas tardes. Hola, Madeline. Se las pueden enviar a Madeline y a Madeline se encarga de subirlas con el licenciado Pedro. Pero Así estas es. sí necesito que las envíen hoy. Ahora, el trabajo que van a hacer, el esquema y el resumen, ese lo pueden subir hasta el día domingo 9 de abril. Pero las diapositivas sí las necesito hoy. Ok, licenciada, gracias. Para servirte, dime Karina y luego Elizabeth. Disculpe, licenciada. Como el ensayo se podría decir, ¿verdad? Lleva como borrador. En el borrador dijo usted que es como prácticamente el resumen que nosotros vamos a colocar en la parte de abajo del esquema, ¿verdad? Y ahí subrayar de color rojo a las personas principales y secundarias, ¿verdad? Todo lo que colocaste es en el esquema. Ah, ok. Bueno,
Ajá. Está bien, Porque si muchísimas tú gracias. te das cuenta, hay muchos conectores que yo los armé y esos no estaban en ninguna parte del esquema, sino que lo hiciste en el borrador. Para que el borrador no les quede tan largo, pueden hacerlo mucho más pequeño de lo que yo lo hice. Y en el resumen ya se le puede ir agregando más. Ah, sí, claro, ya le agregas tú ok. todo lo demás. Ajá. Ok. Muy Obvio, bien. es que el resumen les va a quedar pequeño. Perdón, el borrador les va a El quedar borrador. pequeño, el resumen les va a quedar grande, mucho más grande que el borrador. Dime, muy bien, licenciada. Gracias. Ok, las diapositivas solo se las va a mandar la persona, ya sea la coordinadora o la persona que hizo las diapositivas, a Madeline, solamente. De ahí nadie del grupo, solamente estas dos personas se encargan de hablar con Madeline y le envían las diapositivas, nada más. Dime, Elizabeth Arenales. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Eso, o sea, para terminar de complementar lo que nos explicó, era lo último que dijo la compañera. O sea, ahí me había quedado un poco de confusión. O sea, en el borrador, obviamente, pues ya vamos a como ir aterrizando un poquito más de la información que hemos sacado. Y ya en el resumen, obviamente, copiamos, o sea, complementamos lo del borrador en el resumen y nos podemos extender como un poquito más para que nos termine como de quedar un poco más clara la información. Exactamente. ¿Verdad? Por Bueno. ejemplo, aquí nos decía el compañero, ¿verdad? En un pueblo muy lejano le coloqué yo en el borrador, podríamos poner de Europa. Ajá, y ya especificar si era de Para alguna ser provincia concretos, o algo, ¿verdad? Ajá, para ser concretos, en Italia, ¿verdad? Entonces, todo esto que nosotros vamos a ir agregando y ya es en el resumen, pero obviamente el resumen como lo tenemos que leer, ya nosotros, ay, se me olvidó colocar esto, ay, se me olvidó poner esto, entonces ya lo van colocando, ¿verdad? Porque en los esquemas únicamente son pincelazos que nos van quedando a nosotros en la memoria para ir colocando lo que necesita llevar el resumen. Ah, ya, muy bien, licenciada, muchísimas gracias, ya me quedó más claro. Ok, gracias. Hamilton y luego Cristian. Licenciada, solo con una molestia, gracias por su explicación de lo de que tenemos que hacer, más que todo con lo de las diapositivas de nuestro grupo. Le comento, fíjese que nosotros pues hicimos en este caso las diapositivas cuando presentamos el tema, nosotros no saturamos así como eran las instrucciones, ¿verdad? Que nosotros solo pusimos las ideas principales, pero la diapositiva no tiene todo lo que nosotros expusimos de manera verbal. Entonces sería sí, que no nosotros importa, no importa. se lo agregamos. No, es que, mira, si tú me das más información, me das más material para que yo te haga más preguntas en el examen. Ah, bueno. Solo entonces, por las ideas eso, principales. exactamente, solo para que tengan conocimiento, porque yo creo que la mayoría tomó nota de lo que cada grupo presentó. Entonces, las diapositivas que ustedes me van a dar, esas son las que ustedes tienen que estudiar. ¿Las tienes a la mano para que las veamos? Pues ahorita, fíjese, licenciada, que no estoy en la computadora, sino que ando desde mi teléfono, pero más que todo, le pongo un ejemplo. De todos modos, de todos modos, yo ya verifiqué y entre las diapositivas, solo las mías, yo ahí ya les puedo sacar las 20 preguntas. Ah, bueno, está bien. Pero entre más información me den ustedes, más material tengo yo para sacar más preguntas. Ah, bueno, está bien, licenciada. Muchas gracias. Gracias, Hamilton. Cristian. Hola, licenciada, buenas noches. Únicamente con una consulta no entendí muy bien lo de la diapositiva. Nosotros también tenemos que subir diapositivas. ¿Yo que expuse las tengo que subir o no, en este caso? Las tienes que dar a Madeline, pero es de los temas que indicamos. Muy bien, es el que tema que son pusimos solo... en grupo. ¿Qué expusieron ustedes? ¿Qué tema? Expusimos de Karl Marx. No. Ahorita les voy a subir las diapositivas. Las únicas personas que tienen que entregar son las del Estado Unitario
Estado compuesto, Estado federal, Confederación de Estados, la ONU, el derecho internacional, el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Comunidad Británica de las Naciones. Ah, muy bien, únicamente esos Solamente grupos, ¿verdad? exactamente, solamente perfecto. esas diapositivas. Ajá. Igual, Gracias. yo estaba buscando, para servirte, estaba buscando, aquí nosotros en la Universidad de San Carlos tenemos estudiantes que fueron o que son parte de lo de la ONU, de los estudiantes universitarios de la ONU, pero todavía no he logrado concretar con alguno para que tenga el tiempo de indicarles a ustedes sobre esto, ¿verdad? Que les dé información acerca de la participación de los estudiantes universitarios ante este sistema. Es muy bonito, dicen, yo no participé nunca en ello, pero sí tengo conocidos y amigos que participan y todos los que quieren participar en política más adelante, ¿verdad? Les sirve como un parteaguas para que puedan desarrollarse ahí. Madeline, dime. Perdón, para que no hayan confusiones, yo en un momento les voy a compartir ahorita por WhatsApp el listado de las presentaciones que necesitamos con el nombre del coordinador del mismo grupo. Las tienen que adjuntar, por favor, a mi número personal. Lo pueden encontrar en el grupo y si no, igualmente ahorita que yo envíe el listado, pues van a saber identificar que ese es mi contacto. Me las envían de manera personal, por favor, para que yo las pueda consolidar todas y ya se las compartimos a todos ustedes para que puedan estudiar para el parcial. Muchas gracias, Madeline. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Ronald. Licenciada, muy buenas tardes o noche. Solamente para aclarar ahí con los demás compañeros que están preguntando las diapositivas, usted dijo que esas se van a entregar ahorita durante el transcurso del resto de la clase. Ahora lo del trabajo es hasta el día fecha 9, ¿verdad? Así es. Gracias, licenciada. Bueno, de hecho era para que empezaran a leer, ¿verdad? Según yo íbamos a terminar bien rápido para que empezaran a mínimo a elaborar el esquema. Pero sí tienen hasta el domingo 9 para poder hacerlo. Gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, licenciada. Gracias, Ligda. Ok, Licenciada, entonces disculpe. Ajá. Licenciada, ¿es hasta el domingo o el domingo 9? O sea, lo podemos subir antes. Hasta el domingo. Esa la voy a hacer yo ahorita. Yo voy a crear la tarea. Si ustedes la pueden hacer entre hoy y mañana antes de entrar de vacaciones, por mí está bien, por mí está perfecto. Y así usted se va tranquilito y ya solo a estudiar. No les doy más material porque tienen más clases y tienen que estudiar un montón. Y ya los exámenes solo se dan en un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces no nos queda mucho tiempo para estudiar. Por eso no les doy más material para que puedan estudiar, sino que a mí me interesa que lo poco que aprendan, lo aprendan bien. ¿Quién manda? Lucía. Licta, si lo Lucía tenemos Barra. para... ¿Podría volver a poner el ejemplo que hice en Word? Gracias. Ok. ¿Alguien más? Ligda, buenas noches. Solo para ver si no me equivoqué, es que me perdí un poco. Con respecto al esquema, es más que todo la tablita, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ah, ya. Gracias, licenciada. Ligda, disculpe, si lo tenemos antes, lo podemos subir antes. Claro, yo ahorita se los pongo de una vez, lo voy a crear. Y si usted lo termina hoy en la noche lo sube. Muy bien, gracias, licenciada. Ok, lo que sí es que tanto el licenciado Pedro como a mí me gusta leer, entonces leemos los resúmenes, por eso les digo que lo hagan así. Porque no es lo mismo leer ya el resumen de 4 páginas a leer el resumen que ustedes nos van a dar acerca de. Y no lo hagan tan pequeñito, ¿verdad? Porque mínimo, tal vez le sale de esquema una hoja. Tal vez le sale una hoja y una hoja de resumen. Eso estaría bien.
Ese sería el mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Gracias, Ligda, Porque todo bien. de aquí nos vemos hasta el día del examen. Gracias, Porque Ligda, licenciada. aún no me han dado calendarios de continuar, pero esta es mi última clase porque el próximo martes, el martes santo, no hay clases, creo yo, ¿verdad? Y luego tenemos el martes que ya empiezan ustedes con sus exámenes. Entonces ya tienen clase, creo que tienen examen lunes, miércoles y viernes, y luego tienen martes y jueves, que nos toca a nosotros. Entonces, esta sería nuestra última clase y nos vemos el día del examen. ¿Qué manda, Melissa? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Perdone, Ligda, con una pregunta. Cuando usted hace referencia a una hoja, como mínimo de resumen, ¿serían las 2 páginas? ¿O solo una cara de una hoja, una página? Perdone la pregunta. De una página. Gracias, licenciada, muy amable. Muchas gracias. Para servirte, Melissa. Elizabeth. Gracias, licenciada. Primero, para agradecerle su apoyo con lo que nos dejó para tarea, la explicación que nos brindó, muy magistral. Segundo, consultarle el tiempo para ese examen, Ligda. Siempre es 1 hora. Siempre tenemos 1 hora. Gracias, licenciada. Feliz descanso. Gracias, Elizabeth. Rosemary. Ligda, disculpe una pregunta, ¿algún estilo de fuente o tamaño en específico? No. Ahí como ustedes quieran. Lo que sí les voy a recomendar es en los resúmenes, porque a veces utilizan separación de línea y línea de dos, no sé qué serán milímetros, centímetros, no sé, pero hay un espacio muy grande para llenar la hoja. Y créanme que si es una hoja, es una lectura que ustedes están haciendo, ni les va a alcanzar cómo hacerlo. Entonces, de 1.5, la separación que tiene entre los entrelineados sería perfecto. No utilicen, por favor, tanto espacio entre las líneas, porque aparte de que se ve mal, ese es el que más leemos, porque no tiene nada escrito. María Elena. María Elena, ¿tienes tu manita levantada? Ok. Entonces, si ya no tienen ninguna pregunta, les agradezco muchísimo. Nos vemos el día de nuestro examen. David, por favor. Perdón, licenciada, qué pena. Solo una preguntita. ¿Va a querer carátula? No. Ah, perfecto. Gracias. No. La carátula la dejamos para el final. Ahí entra, gracias. Ay, tan linda. Muchas gracias, Melanie. Muy amable. Gracias. Dijimos una página, María Elena, que sería lo mínimo, ¿verdad? Pero con una separación de 1.5, no de 2. Exacto. ¿Alguien más? ¿No? Entonces nos vemos el día del examen. El examen va a estar en Classroom, siempre es un formulario. Traten de leer muy bien, porque recuérdense que yo una palabrita cambio y eso lo hace falso o verdadero o le da la posibilidad de que no esté entre las correctas. Entonces, hagan una lectura antes del formulario, ¿verdad? Para poder contestar, que tienen tiempo suficiente. A veces solo se toman 5 minutos y ya lo envían creyendo que lo hicieron muy bien. Entonces, tomémonos el tiempo que nos corresponde. Tenemos 1 hora para responder y ahí vamos a lograr una muy buena nota. Hay buenas notas y pueden continuar con ellas. Que Dios les bendiga, que tengan felices Pascuas, feliz resurrección del Señor y nos vemos el día del examen. Gracias, licenciada.